Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, señor presidente, señores diputados. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Propuestas, conclusiones y recomendaciones del diputado señor Francisco Pulgar. Observaciones y comentarios a las propuestas y recomendaciones presentadas por el diputado Pulgar que hace la diputada Fríes. Conclusiones y recomendaciones presentadas por la diputada señora Gloria Navellán y reemplazo por la sesión de hoy del diputado señor Miguel Mellado a la diputada señora Jimena Osandón. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Diputado, diputada. Nadie. Bueno, primero que todo agradecer la concurrencia de manera presencial a los que han llegado. Y lo otro, bueno, la sesión tiene por objeto comenzar el estudio de las conclusiones y proposiciones sobre la investigación de la comisión y donde tenemos que evacuar un informe. Recuerdo a todos los diputados y diputadas que la última sesión de la comisión en la que se votarán las proposiciones, conclusiones y recomendaciones y la asistencia debe ser presencial. Lo que quería hacer mención, y primero agradecer a los diputados que hicieron las observaciones, voy a revisar de qué manera podemos compilar los tres informes en uno. Yo me comprometo de aquí al miércoles mandárselo, lo asociemos y así lo votamos el lunes, este lunes, pero en la tarde. Voy a citar en la tarde porque el lunes algunos van a estar celebrando, otros van a estar llorando. Diputada, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Dos preguntas. ¿Cuándo se supone que tenemos que emitir el informe final con fecha? Porque eso es importante. Yo pensé, presidente, que hoy día íbamos a revisarlos y a votarlos, los informes, porque a lo mejor me equivoqué, pero yo pensé que la fecha tope ya era hoy. ¿O estoy equivocada? Secretario. Presidente, la fecha tope, creo que lo pusimos en la citación, es el 18 de diciembre, y además que la citación no se puso discutir y votar, sino que para comenzar la discusión. Presidente, en definitiva, también podríamos sesionar mañana y el miércoles, pero como usted bien dice, usted se los puede compilar y se los manda con antelación a los diputados. Bueno, y si hay acuerdo, votamos el lunes, y si no, lo ideal es un informe, y si no, se votan las propuestas de cada, o sea, una de mayoría y la otra se entienden que son de minoría, si es que no hay acuerdo. Claro, así que pido el acuerdo para compilar los tres informes, mandárselo a ustedes y llegamos a un consenso eventualmente para evacuar un informe, ¿les parece? Acordado. Diputada. Igual vamos a revisar para ir avanzando. Sí, por supuesto, por supuesto. Presidente, el acuerdo sería para precisar que usted compilaría sus conclusiones con las de la diputada Navellán, más las sugerencias u observaciones que hace la diputada Frías. Así es. La diputada Frías no presenta conclusiones, sino que hace observaciones. Claro, la diputada Frías hace observaciones respecto a las conclusiones que presento, que eso, digamos, son bien atendibles, que las voy a revisar en detalle, y lo otro serían conclusiones directamente suyas, diputada. Así que, si quiere, partimos por las suyas, ¿le parece? ¿O partamos con el suyo? Con el suyo, sí. Exacto. Sería mejor. Bueno, partimos entonces, secretario, le doy la palabra para que vaya leyendo. Ya, empezamos con las conclusiones que presenté, secretario. Ya. Espere. No, pues esta es... Presidente, ya. Usted tiene... conclusiones y recomendaciones. Las consideraciones están referidas a tener en vista los testimonios y los antecedentes aportados por los técnicos, los diputados y diputadas y las autoridades. Así es. Y después usted hace una breve relación de lo acaecido el 8 de diciembre del 2010 en la cárcel de San Miguel, con las lamentables consecuencias. Eso es tipo de consideraciones. Y después usted derechamente hace
propuesta de conclusiones y recomendaciones. En la página 2 dice, esta Comisión Especial Investigadora propone las siguientes conclusiones respecto a la capacidad de los recintos penitenciarios. Esta comisión concluye que hemos experimentado un aumento muy significativo de las personas privadas de libertad, principalmente en el último año. Al comienzo del año 2022 había 41.000 personas privadas de libertad en el sistema cerrado a lo largo del país. Hoy hay 52.000. Esta cifra representa más de un 20% de aumento en un periodo de un año y medio, que por consiguiente a la misma fecha existía un 97,3% de ocupación de la capacidad del sistema carcelario cerrado. Hoy hay un 123,4% de ocupación a nivel nacional, que de las 52.000 personas privadas de libertad, el número de personas imputadas actualmente es de 19.000 individuos, lo que representa el 37,2% del total de la población penitenciaria. Este es un dato que preocupa a esta comisión, que con el objeto de aumentar la capacidad y el número de plazos del sistema penitenciario, el gobierno se encuentra trabajando en lo que se ha denominado Plan de Infraestructura Penitenciaria, que contempla la habilitación de nuevas plazas para ir sumando al sistema penitenciario. Sin embargo, si bien el Plan de Infraestructura Penitenciario aprueba en los números, en la realidad no ha sido suficiente, porque conforme a lo informado por las autoridades invitadas a esta comisión, hay 52.000 personas privadas de libertad al día de hoy. La capacidad del sistema penitenciario es de 42.000 personas, lo cual también es un dato que preocupa a esta comisión, pues frente a estas cifras y a la evidente crisis del sistema penitenciario, no se ha trabajado con la suficiente eficiencia, teniendo especial consideración en las urgencias y la pasada experiencia. Y hay un símil de la diputada Navellán, no sé si le... Sí. Entonces, pero por un tema de economía, digamos, por eso, diputada, el tema era tomar estos informes, hacer un compilado y mandárselo, porque si estamos en la lectura de cada uno... entonces vamos por punto. Vamos, claro, ¿Ya? Analizando. Presidente, yo... Adelante, sí. Gracias, presidente. Mire, para que vamos por punto, vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Por carabinero. ¿No es cierto? Claro. En las consideraciones, conclusiones y recomendaciones, presidente, usted hace un largo análisis de lo sucedido el año 2010 en San Miguel, que la verdad es que no fue parte del objeto de esta comisión. Entonces, en eso yo coincido. Mire qué cosa más rara, estoy coincidiendo mucho, me estoy preocupando con la diputada Fríes, respecto de que en realidad está bien que lo toquemos, pero no como un punto de tanta relevancia, puesto que nunca estuvo dentro del objeto de esta comisión. Sabemos que lo que pasó obviamente tiene relación con el sistema carcelario, que está colapsado, y todo lo que vimos durante la comisión, pero creo que hacer referencia a la cárcel de San Miguel de manera tan específica, no sé si tiene mucho sentido. Eso respecto, ahora, como no está dentro de las conclusiones, no tiene mayor relevancia, pero eso sí sería importante. Y después, yo creo que el tema de la capacidad carcelaria, bueno, aquí hay como 3 puntos que yo identificaría que son básicos. Primero, la capacidad carcelaria, que obviamente no da abasto en relación a la cantidad de personas que tenemos privadas de libertad, ya sea porque están imputados o porque están condenados. Segundo, hay un punto donde probablemente nos va a costar un poco más ponernos de acuerdo, que es respecto a las personas imputadas privadas de libertad. Porque lo que usted sugiere en su informe es que las personas imputadas en principio tengan medidas alternativas, que desgraciadamente vemos que tampoco son eficaces, porque en la práctica no se controla que esas medidas alternativas se cumplan cuando por ejemplo, es estar en su casa, y la verdad es que no hay quien vaya a controlar si las personas están en su casa. En segundo lugar, por la alta reincidencia. Entonces, eso me indica a mí que efectivamente las personas que tienen medidas alternativas siguen delinquiendo, y entonces cuando son detenidas y finalmente se logra milagrosamente una condena, es cuando la persona ya tiene un historial de 20, 30, 40 delitos cometidos,
Y eso significa que ha entrado y salido y entrado y salido de la cárcel como imputado sin ser condenado en N cantidad de veces. Entonces, no sé si vamos a coincidir mucho en eso. Hay un punto importante que menciona la diputada Fríe, que es respecto a las mujeres, porque efectivamente creo que aquí lo que es centros penitenciarios femeninos hay una falencia. Yo no coincido para nada con ella cuando ella plantea que aquí hay que hacer un indulto general a las mujeres y que se agilice el proceso legislativo para la aprobación del proyecto denominado como Ley Sallén. No concuerdo para nada, pero sí concuerdo en que efectivamente los centros penitenciarios, sobre todo para mujeres que están privadas de libertad, que tienen hijos menores o están embarazadas, debe revisarse. Otra cosa importante que yo creo que lo puse yo y me parece que usted también lo puso, respecto del reglamento de gendarmería, porque efectivamente se han visto muchos abusos de parte de gendarmería, pero además hay un reglamento que es poco claro en un montón de puntos. Entonces, si bien nosotros no tenemos ninguna incidencia en el reglamento de gendarmería, pero sí debemos presionar para que efectivamente se haga la pega, se incluya todo lo que se tenga que incluir, se modernice en muchos aspectos, pero que además exista eh, una permanente preparación de los gendarmes y control de la conducta de los gendarmes, porque vemos que además en muchas ocasiones, desgraciadamente, Gendarmería está involucrada en delitos relacionados con entregarle celulares Claro. o cosas por el estilo a las personas privadas de libertad. Entonces, ahí hay un tema importante donde nosotros creo que en las conclusiones y en las recomendaciones debemos exigir al Ministerio de Justicia que haga la pega bien. No puede ser que hasta el día de hoy, por ejemplo, en las cárceles del sur, sea el alcaide de turno el que tome la decisión y firme un convenio con una persona externa relacionada con beneficios intrapenitenciarios a personas privadas de libertad para evitar problemas. Eso no puede pasar. Entonces, para eso, la única forma es teniendo un reglamento claro que contemple todo. Eso es como mi opinión general. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, diputada. Bueno, hacer en general el entendido respecto por qué menciono el tema del incendio de la cárcel de San Miguel, porque dentro de la condena es una situación que se hace al Estado y es el año 2010 donde tuvimos una crisis en el sistema carcelario. Es algo que, digamos, históricamente no es un dato al azar, es el dato más contundente que tenemos y de ello tiene que existir un aprendizaje. Por eso lo hago la mención. Entonces, hoy, según los antecedentes y según el mismo Ejecutivo, dan cuenta que las condiciones son muy similares a las que del 2010 cuando se genera ¿cómo se llama? Este incendio. Y tomando en consideración también los últimos fallos que hubo en la Corte de Apelaciones de Talca, donde hubo un nivel de hacinamiento horroroso, que atenta claramente a la dignidad de las personas, más allá del tipo de condena que hayan tenido digamos, detenidos. Respecto a lo que mencionaba usted, la medida alternativa, yo discrepo respecto al tema de que hoy para todo tiene que ser una prisión preventiva. Yo entiendo que hay muchos son de carácter reiterativo en distintos tipos de delitos. Creo que eso es un criterio que tiene que unificar el Poder Judicial y será el Ejecutivo que pida algún tipo de reunión para unificar tipo de criterios en esta agenda de seguridad que se está trabajando. Porque hoy día están pidiendo mayor seguridad, mayor recurso, entre comillas esto se va a aplicar, pero la aplicación de estas medidas va a generar por consecuencia mayor gente privada de libertad. Entonces la pregunta es, ¿dónde los metemos? Ya, es que eso, diputada, por eso haciendo el análisis de lo que usted representa, yo creo que esto no es una solución que vamos a resolver nosotros, pero sí podemos dar recomendaciones que no están en la agenda corta. Por ejemplo, lamentablemente no hay nadie que represente al Ejecutivo en este momento, pero saber si esto lo van a considerar en la agenda corta porque se van a generar acciones más, digamos, de control, va a haber un aumento de la población penal y eso como lo subsanamos a corto plazo. Yo creo que no hay medida.
Finalmente, respecto al reglamento de gendarmería, ahí yo concuerdo plenamente con usted. Yo no logro entender que hasta el día de hoy sigan habiendo ingresos de teléfonos celulares por parte del personal, ya sea uniformado o personal, digamos, que trabaja exactamente, o que entra a cumplir otro tipo de funciones. Yo creo que ahí había un proyecto, si no me recuerdo, de la instalación de teléfonos celulares, de teléfonos fijos al interior de la cárcel, que esto viene a mitigar un poco la medida y descomprimir aquellos requerimientos que necesitan algunos internos. Pero otro tipo de reglamento, como lo vimos en otras comisiones, que desafortunadamente tienen que darle mayor prioridad, y espero que el Ejecutivo así lo genere, porque eso permite tener una cancha muy rayada, muy estructurada, y saber cuál es el margen en el que pueda actuar o no el alcaide que llega de turno, y no quedar a un criterio que muchas veces puede ser de buen juicio u otro presionado u otro presionado. Entonces, damos la bienvenida a la diputada Kiara Márquez. Eh, bueno, entonces volvemos, secretario, a la diputada. Sí. Dos cosas, presidente. Yo creo que es bien importante, que no está en ninguno de los informes, se nos fue a todos, pero yo creo que es bien importante que quede consignada la falta de voluntad en general del Ejecutivo de participar en esta comisión. Porque la verdad, presidente, nosotros citamos en numerosas ocasiones a diversos personeros y simplemente no vinieron. Sí. O sea, cero interés en esta comisión, partiendo por el ministro de Justicia. Entonces yo creo que eso tiene que quedar consignado en el informe, porque si nosotros citamos a esta comisión es porque vemos que hay un problema grave, que afecta a mucha gente, y por lo tanto no puede ser que ellos olímpicamente dijeron, una comisión más, y nunca vinieron. O sea, la opinión de ellos era súper relevante. Y finalmente no tuvimos a las personas más relevantes en cada uno de los cargos que fueron invitadas a esta comisión participando, porque simplemente no les interesó. Claro. Bueno, ahí hacer el punto que si bien no vino el ministro, el subsecretario aportó varios antecedentes. Claramente, por un tema, digamos, político, el ministro debió haber venido aún siquiera a una sesión para tenerlo de primera fuente. Desafortunadamente no se dio. Lo mismo pasó con el fiscal nacional, que es una situación que me parece poco, poco decorosa para esta comisión, entendiendo que es una comisión que atiende a una problemática de todo el sistema de seguridad, ya sea el trabajo de la prevención, el tema de las fiscalizaciones, el tema de la persecución penal. La Defensoría Penal Pública estuvo acá y dio cuenta también de las grandes falencias que habían en estas detenciones extendidas por, digamos, prisión preventiva, siendo que muchos de los casos no terminaban en condena. Entonces es lamentable que el Ministerio Público no se haya hecho presente para tener una mirada. Pero bueno, no podemos, digamos, quedarnos en eso, obligarlos justamente, pero sí lo vamos a consignar en el informe respecto a la poca voluntad que tuvo el Ministerio Público, en este caso el fiscal nacional Ángel Valencia, para con esta comisión. Y bueno, también lo vamos a mencionar al ministro, pero hago la salvedad que sí, para mí me resultó satisfactorio el aporte que hizo el subsecretario, quien nos entregó valiosos datos. Secretario, continuamos con el dato. Precisar que las consideraciones... El micrófono. Precisar, presidente, que las consideraciones son la base o los antecedentes inmediatos de las conclusiones y recomendaciones. O sea, lo más relevante, o sea, son relevantes, pero lo más importante son las conclusiones y recomendaciones. Exacto. Ahora usted pone en el... espere, acá, déjeme ver. El segundo punto, usted habla sobre el sistema concesionario y concesionado, que también la diputada Manavian tiene un punto, sí, ahí, y la diputada Frías también tiene un punto al respecto, respecto de lo que usted opina. Le doy lectura a lo que usted dice. 2. Sobre el sistema concesionado, esta comisión concluye que en términos generales se podría decir que las concesiones han servido para el propósito que fueron diseñadas, el cual es la construcción, habilitación y funcionamiento general de los establecimientos penitenciarios, es decir, en los servicios que tienen que ver con el funcionamiento del recinto.
No obstante, ha analizado con mayor detención ciertos aspectos específicos que tienen que ver principalmente con la reinserción social y las prestaciones de salud al interior del sistema concesionado. Es posible detectar deficiencias. Existe un consenso general en el mundo académico, de los operadores y en general en las instituciones públicas, en que los 8 establecimientos concesionados en materia de reinserción social han tenido muchas falencias. Se han presentado deficiencias importantes al respecto y, por tanto, se ha mencionado que los programas de reinserción social vuelvan a manos de Gendarmería de Chile, con participación de la sociedad civil en materia de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Y ahí la diputada Nayan tiene un punto al respecto. Sería bueno a lo mejor leer cada una de las... Ya, leo la suya, déjeme buscarla. La primera página. Sí, la primera página acá está. Respecto a la capacidad carcelaria, a ver, respecto al respecto a la especial situación de la macrozona norte y sur. Sí. No, pues, a ver, ¿dónde? Respecto a la capacidad. Secretario, mire. Que tenemos distintos. Espera, a ver. Está. Acá, sobre el sistema de... Acá sobre está. el sistema de concesión. Acá está. Acá está, ya. Como punto 4 está, sobre el sistema de concesiones. Respecto del informe de la diputada, de la propuesta de la diputada Nayan, ella sostiene que esta comisión puede concluir que las condiciones en las cuales dicho recinto se desenvuelven y albergan a sus reos ha sido de mejor forma que en el resto de los penales, destacando mayor inversión en seguridad, entre paréntesis, aislamiento de reos peligrosos, muros, cámaras, protección al funcionario, etcétera. Cierre paréntesis. Mayor implementación de tecnología y mejores condiciones sanitarias, todo lo cual contribuye a mejorar condiciones de aislamiento, mejores posibilidades de reinserción y eficiencia en el uso de recursos al tener mejor infraestructura y tecnología. Es así que actualmente está por entregarse la cárcel de Talca, una de las más grandes del país, y mejoramiento del recinto El Manzano en Concepción. Diputada. Mire, antes de leer lo de la diputada Frías al respecto, creo que podríamos hacer ¿cómo se dice esto? Una fusión. Una fusión entre lo suyo y lo mío respecto de concesiones, que efectivamente en lo que diferimos es en el tema de la reinserción social. Entonces, en el resto, sin duda, estamos todos de acuerdo que las cárceles concesionadas funcionan mucho mejor en seguridad, en la separación de los reos, de acuerdo a su peligrosidad, en sistema sanitario, etcétera. Ahora, respecto de la reinserción, efectivamente, ahí en las personas que nos expusieron hay un punto. Efectivamente, yo creo que eso debe trabajarse por Gendarmería. O sea, a lo mejor se puede hacer una especie de mezcla en términos de que las cárceles concesionadas funcionen en cuanto a seguridad, aislamiento, condiciones sanitarias, alimentación, etcétera, pero que en general lo que es reinserción esté a cargo de Gendarmería. No sé qué le parece. Sí, me parece bastante sensato. Yo creo que dentro de estos dos modelos de trabajo hay que sacarle provecho a lo que mejor está funcionando. Yo tuve la experiencia de estar en Molina, en la cárcel, donde hay un trabajo de reinserción bastante óptimo que está haciendo el personal, a pesar de la carencia de profesionales de las distintas áreas. Así que me parece pertinente. Déjeme revisarlo bien para eventualmente lo conversemos y lo fusionamos. Secretario. Ya. Lo de la diputada Frías, respecto del tema de las concesiones, dice, respecto a la capacidad respecto sobre el sistema concesionado. Ni el titular ni el contenido del apartado debería abocarse únicamente en el sistema concesionado de cárceles existentes en nuestro país, siendo recomendable incorporar referencias al sistema público con el fin de presentar las comparaciones pertinentes que permitan evaluar los beneficios y desafíos de cada modelo de gestión de infraestructura penitenciaria, con un especial énfasis en el sistema concesionado.
en el párrafo segundo del punto en cuestión, se aconseja precisar que las deficiencias detectadas en el sistema de concesiones impactan en los derechos de las personas privadas de libertad. Y hasta ahí nomás llegamos con el punto de la diputada. Sí, también tiene, la diputada también tiene bastante razón en lo que plantea, así que vuelvo a reiterar, voy a ver los dos aportes, voy a hacer una fusión de lo mejor que hay y les voy a presentar la propuesta para después me hagan las observaciones respectivas. Secretario, ya. Seguimos. Después seguimos con el punto número 3 del diputado del presidente es respecto a la reinserción y el compromiso delictual. Acá el señor presidente señala lo siguiente: esta comisión concluye que si bien se reconocen los esfuerzos y el trabajo realizado en materia de reinserción social, que es donde existen uno de los principales desafíos y queda mucho trabajo pendiente. En primer lugar, en materia de género, la gran mayoría de los programas de reinserción tiene perspectiva masculina. Muchos de los oficios que se enseñan no son aptos para las mujeres. Es necesario trabajar con más énfasis en los distintos instrumentos técnicos, convenios con el CENSE y con la participación de la sociedad civil involucrada en materia de reinserción social, con el objeto de incluir una perspectiva de género en los programas de reinserción. En segundo lugar, sobre el compromiso delictual, Gendarmería realiza un análisis en razón del grado o compromiso delictual de los sujetos y los clasifican en 3 parámetros: alto, medio y bajo compromiso delictual. Al respecto, estas 52.000 personas se distribuyen de la siguiente manera: con alto compromiso delictual 14.000, lo que implica el 27%, con medio compromiso delictual 21.000, lo que implica el 40%, y con bajo compromiso delictual 16.000, lo que comprende el 31,8%. De las 3 formas de segmentar bajo, medio y alto, el de bajo compromiso delictual está abocado a mayor reinserción social. Cuando se habla de bajo compromiso delictual, hay muy alta capacidad de que pueda volver a reinsertarse y ser funcional en la sociedad civil. Aquellos que recién se están involucrando en delitos en el que sea sin arraigo en la actividad, o sea, sin pertenencia al mundo delictual, son considerados principalmente primerizos, y este grupo tiene las mayores posibilidades de reinserción y reintegro a la sociedad. Por lo tanto, enfocando los esfuerzos en apoyar a las personas de este segmento de bajo compromiso delictual, con el adecuado programa de intervención se puede reinsertar al mundo social sin mayor problema. Y finalmente dice que, en tercer lugar, el trabajo de esta comisión concluye que las condiciones de vida intrapenitenciarias son muy preocupantes. Se trata de condiciones inhumanas, y una de las cuestiones que es fundamental para los procesos de rehabilitación o reinserción social es la humanización del interno. En la medida en que los deshumanizamos, estamos boicoteando los avances en materia de reinserción social. Esa es lo que señala el señor presidente en su informe. La diputada Navilla. Diputada Barquese. Solo pedir que en el párrafo segundo podamos poner los números específicos, porque no calzan y me da un poco de toque. ¿Cómo? A ver. Que si uno suma los 3 da 51.000, porque claro, no pusieron los cientos y las decenas, qué sé yo, y los porcentajes tampoco dan 100, el total. Entonces, si podemos ser más específicos, por favor, en los números. Ya. Gracias. Estoy leyendo las cifras nomás, así que... Perfecto, lo vamos a revisar. Gracias, diputada. Ya. La diputada de Navillán, en ese punto. Su punto, a ver, ¿tiene algo al respecto? El 5, acá está. Sobre la importancia de la reinserción en el rompimiento del círculo delictual. Esta comisión concluye que es de suma relevancia el mejorar y fortalecer los programas de reinserción de reos ofrecidos por instituciones como el CENSE, fundaciones, empresas, los mismos centros penitenciarios, etcétera, para
de esta forma, reinsertarlos de acuerdo a su condición criminológica, entendiendo que actualmente en Chile el 27% de ellos es de alto riesgo delictual, líderes de bandas delictuales, secuestro, homicidio, etcétera, un 40% medio. Claro, por eso hay que corregirlo. Ya, robo con violencia o intimidación, delitos de mediana gravedad y un 31% de bajo compromiso, los llamados primerizos. Las actuales condiciones de reinserción están abarcando un porcentaje indeseado de la población penal y a su vez las actuales condiciones de hacinamiento hacen difícil poder avanzar en cantidad y calidad de dichos programas, lo que repercute en las actuales cifras de 60% de reincidencia delictual. Diputada, tiene razón. ¿Qué dice la señora? Sí, hay que considerar un tema que no es menor. Dentro de las funciones de gendarmería en las leyes orgánicas constitucionales está el tema reinserción. Entonces, todo lo que hemos visto respecto a reinserción y lo que vimos en esta comisión indica a las claras que Gendarmería no está cumpliendo con su labor. Por lo tanto, acá un serio tirón de oreja a Gendarmería, porque si requieren más recursos, bueno, tendrán que pedirlo. Claro. O si requieren hacer convenios con el CENSE, con no tengo idea, tendrán que hacerlo. Pero parte de su función en las leyes orgánicas constitucionales es el tema reinserción. Claro. Y no lo están haciendo. Sí, ahí le doy el punto, diputada, nuevamente, porque, bueno, eso lo vimos en el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, lo que pasó con los internos. O sea, si no va a hacer el fiscal judicial una visita y ve las condiciones, Gendarmería no hace caso omiso. Lo mismo vuelvo a Molina, donde claramente hay una muy buena iniciativa que se puede potenciar. Sí, Gendarmería está viendo una capacitación con las mujeres que de mimbre de ahí de Chimbarongo, para esa técnica traerla a este penal. Entonces yo creo que eso pasa más allá de la institución, porque lidera los, digamos, centros penitenciarios. Yo creo que, claro, pero más allá, vuelvo a insistir, yo creo que dentro del documento puede estar la obligación que diga usted tiene que hacer esto, pero muchas veces el perfil, creo yo, y en mi opinión personal, de quien lidera el centro penitenciario a lo mejor no lo tiene como una prioridad, no lo tiene considerado, y no sé cuál es el estándar de medición de evaluación respecto a estos temas. Diputada, tiene la palabra. Ese es el punto, presidente. Volvemos a lo mismo que cuando los alcaides de turno firman convenios. Esto no depende del alcaide de turno. Esto es algo que depende de Gendarmería como organización y como organismo, y por lo tanto tiene que haber una directriz desde la central de Gendarmería que determine cuáles son las acciones a tomar y que esto es labor principal. Por lo tanto, acá ellos tendrán que tener la capacidad, y eso tendrá que nuevamente determinarlo y a su vez fiscalizarlo Gendarmería Central, porque en todas las regiones del país hay distintas iniciativas que se pueden hacer. Claro. O sea, por ejemplo, en la cárcel de Angol, en el set de Angol, hay un emprendimiento relacionado con viñas, con agricultura. No tengo idea, en todas las regiones del país hay algo que se puede hacer con recursos naturales. Entonces, más que la inventiva o la capacidad que tenga el alcaide de turno de que se le ocurra algo, esto Gendarmería Central tiene que obligar y controlar, claro, que se haga. Sí, gracias, diputada. Sí, en eso volvemos a coincidir. Yo creo que el liderazgo de los centros penales también tienen que cumplir con un perfil específico que debe buscar cumplir con los reglamentos y aquellos objetivos que el alto mando de Gendarmería debiese procurar, digamos, resguardar, y que claramente en varios centros penales no se está haciendo. Vamos con lo de la diputada Fríes, sobre el punto. A ver, parece que no tiene, respecto al punto, parece que no tiene. No tiene nada sobre el punto. Sí, sobre las personas, a ver. Dos concesionados. Las personas imputadas leímos recién, ¿cierto o no? Sí. Sí, acá está. Del punto 4 sobre las personas imputadas, privada de libertad de la prisión preventiva y reinserción. Dice, se aconseja hacer una referencia a los porcentajes relativos a personas en prisión preventiva que resulten absueltas o declaradas inocentes, 20%,
y a personas en prisión preventiva que posteriormente no fueron sancionadas con penas privativas de libertad, 30%, con el fin de demostrar en cifras lo relatado en el apartado en cuestión. Claro, aquí ella aborda un tema que respecto a aquellos que se sometan al proceso, Serían de más, claro, que estarían de más, pero volvemos a lo mismo. Acá desafortunadamente no tuvimos la postura de la Fiscalía a través del Fiscal Nacional respecto a este tema que sí lo abordó la Defensoría Penal Pública. Vamos con el otro punto, secretario. Vamos. Hacer presente que la diputada Navidad, por lo que me estoy dando cuenta, tiene 2 o 3 puntos que no están en las que habla de la zona norte y sur, para que no se nos olvide, y la creación de una fiscalía para que después no se... Oiga, permiso, presidente. Diputada. Gracias. Sí, secretario, efectivamente, esto están las recomendaciones, si no me equivoco. No, están los... Sí, pero dentro de las recomendaciones, aprovecho el tiro para que no se me vaya la onda. En el punto 2 de las recomendaciones quiero retirar esa recomendación porque eso fue algo recogido literalmente de lo hablado acá por alguien, no me acuerdo por quién de los invitados, y la verdad que no, yo creo que gastamos suficiente dinero en cada uno de los reos y de hecho, en mi opinión muy personal, el sistema carcelario debiera obligar a que los reos con su trabajo paguen, porque la verdad es que no me parece justo que todos los chilenos estemos financiando un sistema que de por sí es caro, donde las personas privadas de libertad, además en muchos casos, tal como ellos mismos lo sostienen, se van, entre comillas, a la playa, es decir, a seguir delinquiendo de manera segura, y me parece que para nada hay que aumentar la carga que el Estado de Chile tiene por cada uno de ellos. Si se quiere invertir más, bueno, que generen la plata con su pega. Ya, entonces retira el punto 2. Que parte con aumentar paulatinamente. Exactamente. Eso lo eliminamos. Absolutamente, el párrafo completo. Estamos de acuerdo. Okay. Perfecto. Vamos, secretario, el otro. Ya, vamos al punto 5 del diputado Pulgar. ¿La diputada? ¿Va a decir algo? No. No, porque pensé que había pedido la palabra. Ya. Ya, no me meto entonces. Ya. Vamos, secretario. Vamos, secretario. Me pueden acusar va a resultar imputado acá. Claro. A la Comisión de Integridad. Oiga, ya. Punto 5. Acerca de la violencia dentro de los centros penitenciarios. Esta comisión concluye, dice el informe del señor presidente, que en relación con la violencia al interior de los recintos penitenciarios, en primer lugar, es necesario tener presente que América Latina es una región que se caracteriza por presentar un contexto carcelario crítico, que sufre graves problemas de hacinamiento, un elevado número de personas recluidas, muchas de ellas en prisión preventiva, infraestructura carcelaria deficiente, reducido número de funcionarios penitenciarios y presencia de organizaciones delictivas en la gestión carcelaria, entre los problemas más relevantes, y Chile no es la excepción. En este escenario, la violencia es un problema recurrente y se manifiesta como un método regular para resolver conflictos, porque no es posible recurrir a instancias institucionales para resolver disputas, o porque bien no existen o porque las que hay son deficientes, además de las normalizadas amenazas ante la más mínima intención de denuncia. Algunas manifestaciones de violencia al interior de las cárceles son los suicidios, los homicidios, las agresiones con o sin armas, así como el ejercicio de la violencia institucional. En segundo lugar, y en relación con vulneraciones al interior de los recintos penitenciarios, la mitad de las personas privadas de libertad señalan haber sido víctimas de maltratos físicos por parte de Gendarmería de Chile, mientras que el 45% señala haber sufrido maltrato psicológico. A esto se agregan las vulneraciones diarias, como las inhumanas condiciones carcelarias ya mencionadas, la falta de acceso a la salud o a medicamentos regulares, la mala alimentación y un sinfín de vejámenes normalizados dentro de los recintos. Finalmente, respecto a este punto, vinculado a la violencia al interior de los recintos penitenciarios, existe un factor muy relevante a tener en consideración: las preocupantes cifras de corrupción
e impunidad que rondan a Gendarmería de Chile. Desde 2014 hasta 2021 se han abierto 500 causas en contra de funcionarios de Gendarmería por infracciones a las leyes 20.000 y 21.121, que regulan los delitos de drogas y corrupción respectivamente. De las 500 causas, solo un 49% se ha conseguido, solo en 49% se ha conseguido alguna condena, es decir, en el 9,8% de los casos. Ese es el punto. No sé si la diputada Navellán tiene algo Sí, que decir. aquí que... Ya, ¿le leo el 6 y el 7? ¿O va a decir algo, presidente? No, dale. Ya. El punto 6. El punto 6 dice: violencia dentro de los centros penitenciarios entre reos y con funcionarios. La propuesta de la señora diputada Navellán dice lo siguiente, que esta comisión concluye que existe un elevado porcentaje de maltrato psicológico sumado a otras falencias sanitarias, alimentarias, de seguridad y vulneraciones varias que hacen aún más difícil la labor rehabilitadora, tanto entre los propios reos como en las relaciones gendarmería-presos. Las cifras presentadas por Gendarmería así lo confirman, y entre 2014 y 2021 se han abierto 500 causas en contra de funcionarios por infracciones a las leyes 20.000 y 21.121, que regulan los delitos de droga y corrupción respectivamente. De las 500 causas, solo un 49% ha conseguido alguna condena al funcionario acusado, es decir, en el 9,8% de los casos, por lo que devolver la legitimidad a la relación que se vive dentro de los recintos penitenciarios, mejorando el trato y capacitación, es primordial. Yo debería el 7 también. Hay un punto de la diputada Frías. Sí. Ya lee el punto. Vamos a ver lo que dice la diputada Frías al respecto, señor presidente. Ya, punto 5. Acerca de la violencia dentro de los centros penitenciarios. En este punto es importante distinguir entre dos tipos de violencia que se producen en los establecimientos penitenciarios: la violencia entre privados de libertad y la violencia ejercida por los funcionarios de Gendarmería hacia las personas privadas de libertad. Estos tipos de violencia tienen causas, consecuencias y soluciones diferentes y afectan de manera distinta a los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Por lo tanto, se debería presentar un análisis separado de cada uno de estos fenómenos, identificando sus factores de riesgo, sus manifestaciones, efectos y medidas de prevención y protección. 2. En el párrafo primero se recomienda agregar entre lo expresado que en las cárceles de Chile y de la región se violan los derechos humanos de quienes se encuentran bajo la custodia del Estado. 3. En el párrafo tercero, cuando se habla de la violencia institucional, conviene indicar formas en que se ejerce, como son los actos de tortura o los tratos crueles y degradantes. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto de lo planteado por la diputada Fríes, coincido solamente en el punto 1, porque efectivamente hay dos tipos de violencia, que es la entre reos y la eventual, porque la verdad es que la tasa de porcentaje de condena en los casos de Gendarmería cuando han sido acusados no es tan alto. Por lo tanto, yo separaría los dos tipos de violencia, pero no coincido para nada en el punto en los que siguen. Solo coincido en el primer párrafo, porque la verdad es que si es por derechos humanos, bueno, todos tenemos derechos humanos. Las personas que han sido víctimas de actos delictuales también, y los gendarmes también. Entonces ya meternos con ese tema me parece que es demasiado recurrente y estamos demasiado preocupados de los derechos humanos de quienes cometen delitos y menos preocupados de los derechos humanos de los afectados y de quienes los cuidan. Y respecto de que se violan los derechos humanos de quienes se encuentran bajo custodia, me parece una generalización que realmente no corresponde. Y respecto al último párrafo en que habla de la violencia institucional y que hay actos de tortura o tratos crueles y degradantes, la verdad es que no es tan así. Yo creo que efectivamente pueden haber casos, pero se ha demostrado que son casos
que no son recurrentes, no son permanentes, y por lo tanto yo pediría que no se tomen en consideración más que el punto 1. El resto de verdad que no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, ahí lo voy a revisar porque bajo mi experiencia sí se han dado casos y los cuales yo he conocido en temas que he trabajado, donde incluso personas imputadas por ciertos delitos no habiendo sido condenadas, los mismos gendarmes han propiciado que, juntarlo con la población penal, han sido sujetos de vejámenes, de agresiones, y eso claramente a posterior ha quedado, digamos, impune. Y conozco casos muy directos que me ha tocado trabajar. Diputada Navillán. Sí, presidente, respecto de esto mismo, mire, yo creo que el tema aquí es re claro. Como tenemos pocas cárceles, y por supuesto hay un hacinamiento tremendo entre distintos tipos de personas privadas de libertad, algunas de alta peligrosidad, poca peligrosidad, etcétera. Yo creo que acá es fundamental que en el informe que he constatado en las recomendaciones, que se licite la mayor cantidad de cárceles posible en el menor plazo posible. Tratemos de ser específicos respecto de esto, en términos de decir, ok, de aquí a 2 años o de aquí a 3 años, pero yo creo que esto hay que solucionarlo ya. Y esto no pasa solo por reinserción en lo que hay hoy día. Yo creo que aquí pasa por una infraestructura carcelaria absolutamente deficiente, donde el Estado está absolutamente al debe, donde hoy día existe la posibilidad de hacerlo mediante concesión. Por lo tanto, basta con que el Estado, dentro de toda la tremenda cantidad de terrenos que están en bienes nacionales, pudiera disponer de sitios en distintos lugares para que efectivamente ahí se pueda concesionar un recinto penitenciario. Los sistemas de construcción hoy día son rápidos y por lo tanto acá bastaría con tener la voluntad, ni siquiera es un tema de plata por parte del Estado, estamos hablando de concesiones. La plata no la va a invertir el Estado en construir. ¿Va a invertir en qué? En decir, este terreno está en bienes nacionales, lo cedo. Y yo creo que eso es urgente, porque acá queda súper claro que se debe hacer una segregación entre tipos de reos que hoy día no se está haciendo. Esto mismo que menciona usted en términos de que Gendarmería en algunos casos propicia que ciertos reos estén juntos y por lo tanto que sean agredidos por otros reos, bueno, se evitaría si hubiera una segregación como corresponde. Y para eso necesitamos recintos segregados, es decir, recintos para un tipo de penas y recintos para otro. Y no este tema que es típico en la justicia chilena y que a mí personalmente me molesta profundamente, que es, no, es que el reo debe estar en una cárcel cerca de su familia. Perdón, si está privado de libertad es un castigo. Entonces, una pena, si el recinto le queda lejos a la familia, el Estado tendrá que proveer un bus o algún medio para que la familia vaya una vez a la semana a ver a la persona privada de libertad. Pero, por favor, hagamos la pega bien de una vez por todas. Yo creo que tenemos ejemplos, incluso en América, como es el caso de El Salvador, donde se han construido penales para reos de alta peligrosidad, donde están aislados, donde su sistema de vida es distinto y donde efectivamente acá se logra finalmente que la población civil que se ve afectada por la comisión de delitos cada día de mayor connotación se vea más segura. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales es que de una vez por todas se concesionen más cárceles de manera rápida. Poner un plazo de aquí a 5 años, debe haber X cantidad, lo determinaremos en las conclusiones, de recintos penitenciarios a lo largo de Chile concesionados, de modo tal de absorber la población penal. Y otra cosa que me parece interesante y que lo vi en algún reportaje el fin de semana en alguna parte, los reos que hoy día están condenados, incluso los que están en prisión preventiva, que se sabe que pertenecen a alguna de estas mafias, Tren de Aragua y compañía limitada, no deben estar separados entre ellos. No puede ser que haya reos del Tren de Aragua en Iquique, en Arica, en Puerto Montt. No, porque lo que pasa es que estamos contaminando al resto de la población penal. Esos reos de un mismo, de una misma mafia, deben estar en un mismo recinto y deben estar con las medidas de aislamiento respecto del resto de la población penal, que no permita la contaminación, porque se ha comprobado que una de las formas de funcionar de estas tremendas organizaciones delictuales es buscar dentro de los reos de baja peligrosidad del país que corresponde, en este caso nuestro, personas que están dispuestas a ser pagadas o amenazadas, incluso su familia,
para delinquir a nombre de. Entonces, la única forma que podemos evitar eso es que los del Tren de Aragua estén en un recinto, que los de la otra mafia estén en otro, pero todos juntos, no separados para contaminar al resto de la población. Gracias, diputada. Bueno, en eso yo, a ver, quiero ser claro y esto lo digo desde mi expertise como profesional en el área. Aquí es lamentable que el Ejecutivo no considere el tema de las cárceles dentro de la agenda corta de seguridad, porque o si no vamos a tener vamos a seguir colapsando. Por otra parte, y lo dije desde un inicio cuando empezó este tema de la inseguridad en Chile, que no habiendo una línea base criminológica, o sea, si nosotros no logramos saber y entender qué tipo de perfil de personas tenemos porulando en la sociedad, o sobre todo lo que dice usted, diputada, en los recintos penitenciarios, no vamos a poder segregar, porque más allá de compartir ciertos aspectos en que en las bandas son grupos, todos tienen un escalafón, y de esa banda a lo mejor es posible rescatar uno o dos. Lo que a mí me preocupa, y yo lo representé al Ejecutivo en varias cartas que le he hecho llegar, sobre todo a Interior, es en una de mis visitas a un centro penitenciario, no lo voy a decir cuál, por tema de seguridad, sí, que es de una comuna rural, llegó una célula el Tren de Aragua y hubo un incidente fuera del centro penitenciario, y quiero contarlo. ¿Por qué? Porque para estos grupos llegar a comunas que son, entre comillas, tranquilas, es fácil desplegarse y que las organizaciones dispongan de nuevas redes y ampliación del territorio, atendiendo a que tienen los líderes en un centro penitenciario. Ellos pueden llegar a esta comuna pasiva y pueden permear, entre comillas, con sus prácticas de violencia rápidamente en el sector, y atendiendo a dos condicionantes que, no maneja el Estado con sus instituciones: que la Fiscalía no conoce el tipo de delito, no está preparada, y lo otro es que las policías no tienen las condiciones ni el equipamiento para enfrentar, una situación que viene desplazándose del norte, centro, hacia el sur. Así que pertinente, lo voy a revisar, diputada. Sí, respecto de ese mismo, viene justo al tema, usted lo mencionó, el tema de la Fiscalía. Aquí viene, pero al dedillo, el tema de la necesidad de una Fiscalía supraterritorial. Porque la verdad es que en la medida que hay una Fiscalía supraterritorial, se evita justamente el problema de que la Fiscalía local, de no tengo idea, voy a nombrar mi comuna, que es chica y que tiene una cárcel de muy baja peligrosidad, a pesar de que tenemos un violador hoy día adentro que está manejando los hilos dentro, pero en fin, que es la cárcel de Traillén. La Fiscalía de Traillén claramente está abocada principalmente al tipo de delitos que se cometen ahí. Si llegara alguien, le estoy inventando, del Tren de Aragua o de alguna de estas otras mafias, es decir, imagínense una cárcel que está en la mitad de un pueblo, claro, donde los familiares también viven cerca, y llega un personaje a contaminar el ambiente, nos queda la tendalá en la comuna, que me imagino que es lo que usted menciona, que pasó en la comuna que usted visitó la cárcel. Entonces, la forma de evitar eso es que, si bien efectivamente dentro de los escalafones hay personas con distinto compromiso delictual, bueno, dentro de esa cárcel se tendrá que hacer la segregación del tipo de reo, pero no podemos estar diseminando el cáncer a lo largo de las cárceles de Chile, sino que los reos, por ejemplo, del Tren de Aragua, deben estar en una cárcel que haga una segregación interna entre el compromiso delictual que tengan cada uno, claro, pero no diseminarlos. Claro, el tema, volvemos a coincidir en eso, diputada. Lo que pasa es que particularmente en ese recinto penitenciario se presentó un recurso por parte de los funcionarios de Gendarmería a Justicia, y justamente para separarlo, y Justicia dijo no. Entonces aquí en esta agenda tenemos un grave problema de cómo nos ponemos de acuerdo, porque esto, más allá de respetar las fiscalías supraterritoriales, ¿dónde van a estar los recursos para las policías especializadas? De cómo vamos a abordar este tema, vuelvo a insistir, criminológico, que no es conocido en Chile y menos aplicado. Secretario, seguimos. Ya, perdón. Falta el punto 6, que es en relación con el crimen organizado, que usted tiene un punto y la diputada Navián también respecto a esta misma materia. En su propuesta, el señor presidente dice que esta comisión concluye que el problema de la sobrepoblación penal puede estar generando las condiciones para que se traspasen conocimientos, se profundicen las redes criminales y se aprenda
de aquellos delincuentes que han llegado desde el extranjero, con niveles de organización y criminalidad mayores, desarrollando el grado de criminalidad de los internos. En este sentido, lo que se ha observado del capítulo que ha publicado Gendarmería en el informe de narcotráfico ha sido un aumento de las bandas dentro del sistema penitenciario nacional. El año pasado, el 2022, se informó sobre 800 y este año quizás podríamos pensar en un número en torno a las 1000. Esto es relevante porque no es igual a cualquier delincuente común, aquel que pertenece a un grupo de crimen organizado transnacional, como por ejemplo aquellos pertenecientes a la célula de los gallegos o del tren de Aragua. Sí. Continúa el informe al respecto diciendo que el tratamiento que se le debería dar a este tipo de delincuencia mucho más organizada sería uno que se enfoque en eliminar sus redes de contactos para apagar la célula criminal y provocar un efecto en materia de seguridad. La cárcel es el último eslabón de la cadena de seguridad, por lo tanto debería cumplir un efecto inhibidor en el sentido de que aquella persona que cae detenida no quiera volver a estar en la cárcel. El interno que sienta que puede seguir operando su negocio aún privado de libertad es uno que se siente que no tiene nada que perder y por tanto es más peligroso, por lo que la necesidad de eliminar la posibilidad de que las bandas delictuales continúen funcionando al interior de los recintos penitenciarios es fundamental de lograr. Y al respecto, la diputada Navellán, en el punto número 7 de su propuesta de conclusiones y recomendaciones, se leen a lo siguiente en relación... Sí. ¿Lo mismo? ¿Ya? Sí. El micrófono, diputada. Ya no la leo entonces. No, secretario, yo creo que no es necesario porque al final coinciden y es lo mismo que estábamos hablando recién. Presidente, hay dos puntos, hay dos conclusiones de la diputada Navellán que se refieren a la necesidad de la Fiscalía Supraterritorial y respecto al tema de la zona norte y zona sur. ¿Quiere que las leamos? Sí, aunque a pesar que estoy de acuerdo en eso, sí. Ya, no está. Perdón, permiso. Diputada. Yo creo que el presidente tiene claro el tema como para poder hacer el informe final. Perfecto. Entonces... La diputada Frías no tiene nada. Sí, en las recomendaciones. Lo que pasa es que hay... vienen las recomendaciones. Exacto, pasamos a las recomendaciones. Ella tiene algunos puntos en las recomendaciones. Vamos viendo las recomendaciones. Primero le damos una y otra porque no sé si son alternativas similares a la de la diputada Navellán con la suya, no tengo idea. Así que las leemos. Espere un segundito. Finalmente, esta comisión dice, la propuesta del presidente Pulgar, luego de concluir su cometido, sugiere las siguientes recomendaciones. 1. Enfocar los esfuerzos a la puesta en marcha de los proyectos de centros penitenciarios en curso, sobre todo el de La Laguna. Esto es una tarea que debemos abordar ahora, pues las cifras son preocupantes, y trabajar en contratos de concesión de más centros penitenciarios para aumentar la capacidad de plazas. Ahí tiene algún... El diputada Navellán. Sí, o sea, la diferencia está es que usted menciona el recinto de La Laguna y yo no lo menciono, pero básicamente mi punto 1 es exactamente lo mismo con distintas palabras. La diputada dice que no habría que mencionar. Yo no coincido para nada con lo planteado por la diputada. Bueno, le estoy contando lo que dice la diputada. Prácticamente en ninguna de sus conclusiones. Gracias, presidente. Gracias. Claro, yo creo que, ¿por qué menciono el tema de La Laguna? Porque actualmente la que tenemos más próxima que se ponga y habilite y con 2.300 plazas. Entonces yo creo que el Ejecutivo, digamos, hay que pedirle, no siendo responsabilidad de ello, que acelere el tema. Así que lo vamos a seguir manteniendo y lo discutimos al final, por último lo votamos. 2, claro, se vota con La Laguna o sin La Laguna. Exacto. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos. Sí, lo voy a hacer. Punto 2 del diputado Pulgar respecto de las recomendaciones. Requerir al fiscal nacional, quien lamentablemente no asistió a ninguna de las sesiones de esta comisión especial investigadora,
el restringir el uso de la prisión preventiva a los casos de reincidencia y de imputados relacionados a delitos de mayor connotación social, solo respecto a imputados de los niveles medios y de alto compromiso criminal, y cuya participación en el delito sea inequívoca, con el objeto de evitar la criminalización de inocentes. Presidente, ahí usted sigue instruir, no le podemos poner instruir. Sí, está bien. Diputada Navillar. Presidente, la diputada Frías tiene un punto en el punto 2. Sí, presidente. Sí, le damos primero, diputada Navillar, y de ahí... Es que vamos por punto. Ya, pues en el punto 2 la diputada Frías tiene un... Por eso, en el punto 2 la diputada Frías, hay una cosa en la que tiene razón, en términos de que efectivamente son los jueces los que determinan cuál es la pena, no es la fiscalía. La fiscalía puede pedir una pena, pero finalmente es el juez el que la determina. Entonces, yo no sé hasta qué punto le podemos pedir al fiscal nacional que haga esto, dado que no es parte de su competencia. Él solamente puede solicitar una medida de prisión preventiva, pero finalmente es el juez el que la toma. En eso la diputada tiene razón. Perfecto. Ahí se le puede pedir, lo que pasa es lo que pasa es que, como hemos visto muchas veces, los criterios ya de los jueces, y sobre todo habiendo jurisprudencia, a pesar de que, digamos, no decreta la prisión preventiva, claro, siguen insistiendo. Así que vamos con el siguiente punto. Vamos al punto número 3. Punto 3, continuar con el sistema concesionado de establecimientos penitenciarios en lo que respecta a la infraestructura, capacidad y habilitación de plazas. Respecto a los programas de reinserción social y servicios de salud, se recomienda que vuelva al sistema público a cargo de Gendarmería y al Servicio de Salud, respectivamente. Diputada Navillar. Sí, respecto de eso, que lo conversamos anteriormente, está dentro de las leyes orgánicas constitucionales. Esto le corresponde a Gendarmería. Y en ese sentido creo que la redacción del punto 3 de la conclusión mía, de alguna manera implica que efectivamente Gendarmería es el que debe hacerse cargo. Entonces, más que vuelva, Gendarmería debe asumir su función. Claro, ahí, claro, el tema es que, como dicen, en pedir no hay engaño, diputada. Le voy a poner el caso de lo que pasa en la provincia de Curicó. Hay un carro para todos los centros penitenciarios, muchas de las horas, incluso con especialistas, se pierden porque no hay un carro, no hay traslado. Entonces, Gendarmería hace la gestión de la solicitud médica, pero al no haber carro, no hay nada que hacer. Así que, pero igual lo vamos a complementar en ese punto, diputada. Yo creo que además, no sé, pero a mí me está quedando súper claro que el presupuesto que acabamos de aprobar, por lo demás, es absolutamente insuficiente si queremos enfocarnos en esto como una parte importante de la cadena que significa todo lo que es el crimen organizado, y si realmente queremos enfocarnos en enfrentarlo. Claro. Por lo tanto, ojo con esto, y a los demás colegas también. Yo creo que para el presupuesto del año que vamos a aprobar en noviembre del próximo año, este es un punto súper relevante. A los colegas que de alguna manera están en las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara como a los del Senado, yo creo que es bien importante hacerles ver que el presupuesto para fines de Gendarmería es absolutamente insuficiente, claro, si es que realmente consideramos que esto es parte de la cadena del crimen organizado. Claro, una vez que lleguemos a conclusiones, voy a pedir, digamos, que este informe sea considerado dentro de los criterios de la agenda corta, porque volvemos a insistir, se está pidiendo por parte del Ejecutivo el apoyo, por parte de la oposición también más garantía, entre comillas, pero nos estamos olvidando del último eslabón, por así decir, es donde vamos a meter a todas esas personas que, entre comillas, quieren, digamos, castigar, condenar, etcétera. Así que recibo el punto. Al respecto, una copia del informe se remite a su excelencia el presidente de la República, y particularmente se podría pedir que además se envíe específicamente una copia al ministro de Justicia para los fines que se estima pertinente. Eso lo tienen que pedir las conclusiones. Perfecto, ahí lo vamos a considerar en el último punto. Vamos con el siguiente. Vamos al siguiente punto, que sería el número 4. Enfocar a los esfuerzos en desarrollar programas de reinserción social dirigidos a apoyar
a las personas del segmento bajo de bajo compromiso delictual, considerados principalmente primerizos y quienes tienen las mayores posibilidades de reinserción social. Eso está claro. Sí, eso está claro. ¿La diputada Navillán tiene algo de eso, no? No. Ya. Tengo un par de puntos que me interesan que agreguen, pero después los vemos. Ya, vamos al 5 entonces. 5. Elaborar nuevos instrumentos técnicos y convenios con la participación de organizaciones de la sociedad civil involucradas en materia de reinserción social con el objeto de incluir una perspectiva de género en los programas de reinserción. Sí. Hay un punto de la diputada Frías acá, ¿ves? ¿Te lo leo? ¿Lo puede leer para que lo lea? Sí, por supuesto. La diputada Frías señala, el número 5 debería ser reformulado en el sentido de dejar claro que la perspectiva de género debe incluirse en la política carcelaria y no únicamente a propósito de la participación de organizaciones de la sociedad civil en materia de reinserción social. Diputada Navillán. Presidente, mire, yo estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente existan cárceles segregadas por sexo, para hombres y para mujeres, y por lo tanto que, tal como lo dije hace un rato, en las cárceles de mujeres se contemple especialmente a mujeres con hijos pequeños que están acompañando a sus madres y madres que están embarazadas. Pero creo que si nos ponemos con el concepto de perspectiva de género, creo que tendríamos que tener alrededor de 15 tipos de cárceles. Entonces, de verdad, yo creo que no nos vayamos del foco. Acá lo importante es aumentar los recintos carcelarios, tengamos cárceles para hombres, cárceles para mujeres, y bueno, ya verá Gendarmería cómo de acuerdo a su reglamento segrega de acuerdo a la perspectiva de género al interior de cada una de ellas. Pero por favor, no hagamos, yo no pondría esto como punto en las conclusiones, presidente, por favor. Sí, bueno, lo voy a analizar. Claramente coincido en el tema de que la perspectiva de género, más allá de estar escrito en algunos centros penitenciarios, se cumple. Lo que sí hay que fortalecer la reinserción. Yo creo que hay muchos temas que no están enfocados hacia las mujeres, solamente hacia los hombres. Y yo creo que tengo un par de casos en algunas regiones que lo he conocido y que desafortunadamente hay mujeres privadas de libertad que no están haciendo o realizando ningún tipo de oficio para reinsertarse porque no se le ha dado digamos la oportunidad para hacerlo, pero es un tema de Gendarmería. Vamos al número 6. Un considerable aumento de presupuesto de Gendarmería para contratación de personal y capacitación en materia de control y manejo de internos y en materia de derechos humanos. Asimismo, se recomienda trabajar en mecanismos y protocolos para prevenir y sancionar los actos de corrupción que afectan a Gendarmería y a su labor. Por último, se recomienda elaborar y trabajar en un protocolo que tengan por objeto prevenir y sancionar la violencia intrapenitenciaria, enfocados en evitar homicidios, agresiones físicas, violencia sexual y psicológica y suicidio entre los internos. Presidente. Diputada Navillán. Respecto a ese punto, le pediría al secretario que lea el punto 6 de las conclusiones mías porque se refieren a lo mismo. Déjeme, espéreme un segundito buscarlo con tranquilidad. 6, ¿sí? Yo lo busco. Sí, espéreme un segundito. 6. El de violencia dentro de los centros penitenciarios entre reos y... No, dice oficial al ministro de Justicia. Son los dos últimos puntos secretario, en las conclusiones. ¿las conclusiones? Sí, pues en eso estamos. Sí, bueno, eso estamos. Las recomendaciones. Ahí está. No, pues las recomendaciones no estamos en las conclusiones. No, porque... Sí, ya lo leo, ya. Oficiar al ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería y Ministerio de Interior acerca de los procesos de fortalecimiento de Gendarmería que se están llevando a cabo, se encuentran planeados, ya sea aumentando la contratación de personal administrativo que reemplace a aquel que esté capacitado para estar en los recintos penales, así como el mejoramiento de equipamiento y uniformes, y trabajar lo antes posible en un reglamento penitenciario que abarque lo concluido en este informe, mejore la relación intrapenitenciaria a fin de disminuir los hechos de violencia y discriminación
y evite actos de corrupción generados por funcionarios de la institución. Y como número 7 de las recomendaciones de la diputada Navellán, se señala que es urgente actualizar el reglamento de Gendarmería, cuya finalidad sea el de evitar la arbitrariedad y discrecionalidad que se produce actualmente en dejar al alcaide de turno la facultad de firmar acuerdos de trato diferenciado con grupos especiales, tal como ha sucedido en recintos penitenciarios de Biobío y la Araucanía. Sí. Claro, diputada Navillar. Sí, yo le rogaría, por favor, esto, bueno, en el punto 6 suyo y el 6 mío son bien similares, le rogaría agregar el punto 7 y también le rogaría agregar 2 puntos que no están dentro de las conclusiones suyas, que son el punto 4 y el punto 5 de las conclusiones mías. No sé si el secretario podrá darle lectura. Gracias, mi queridísimo secretario. Ya. De las conclusiones, el punto 4 es sobre el sistema. A ver, Te lo pasé yo. Ya léelo tú, ya. Solicitar al Ministerio de Justicia y Obras Públicas un informe detallado del plan carcelario en el corto, mediano y largo plazo para de esa forma tomar las medidas pertinentes en lo relativo a la descompresión del sistema y mantener la situación crítica de los recintos de la mejor forma posible mientras se van concretando los planos de mediano y largo plazo. 5. Dedicar exclusiva atención al aislamiento total y absoluto de las bandas criminales más peligrosas y las extranjeras del resto de la población penal, priorizándolos a la hora de abrirse nuevas plazas o ampliando las existentes. De esa forma se evita de la mejor forma posible el contagio criminógeno y la violencia intrapenitenciaria. Sí, gracias. En eso estamos claros, porque volvemos a lo mismo, el tema de si nosotros no tenemos como línea base un análisis criminológico del perfil de cada uno, difícilmente vamos a terminar con este tema de la contaminación y aumento de la criminalidad y sobre todo el grado de violencia. Todos como personas tenemos un índice de maldad, algunos más desarrollados que otros, pero bueno, ya. Secretario. ¿Qué número? Ya ni me acuerdo. El 7, ya. El 7. Enfocar los esfuerzos en implementar una estrategia distinta para desbaratar las bandas criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios, separar a los miembros de las bandas y evitar su organización interna para seguir operando es fundamental. Los inhibidores de señales de dispositivos celulares deben ser implementados en cada centro penitenciario y las comunicaciones a los internos pertenecientes a las bandas criminales y o de alto compromiso criminal deben ser intervenidas, salvo las que mantengan con su defensor. Se recomienda trabajar en la formación en un equipo de investigación especializado en combatir el crimen organizado intrapenitenciario que involucren a Gendarmería y el Ministerio Público en el trabajo investigativo de los delitos que se cometen en el sistema penitenciario cerrado. Y por último, si usted me autoriza, presidente, de leer la última. Sí, autorizado, por favor. Octavo, trabajar desde el punto de vista legislativo con el objeto de elaborar un nuevo reglamento de establecimiento penitenciario que tenga en consideración el contenido del presente informe y logre concentrar toda la normativa del sistema penitenciario, lo cual se encuentra bastante dispersa entre numerosos instrumentos. Bueno, diputada Navidad. Sí, respecto del punto 8, yo lo eliminaría, presidente, simplemente porque no es parte de nuestra labor. Y creo que dentro de todo el informe ha quedado más que claro que Gendarmería tiene que hacer un nuevo reglamento o, digamos, modernizarlo o lo que sea, pero no es parte de nuestra función como Poder Legislativo meternos en la confección de un reglamento. No hay problema, diputada, se atiende su propuesta. Diputada Márquez. ¿Qué le parece que ha peleado? No. Como eje principal, no se puede victimizar la delincuencia. Es por eso que es importante que avancemos en reinserción y en tener más cárceles.
Por eso destaco, ¿cierto?, la conclusión de la diputada Navellán, que habla de la Fiscalía Supraterritorial, la Defensoría de las Víctimas, que también conversamos en esta mesa. Hoy día el Estado se preocupa más de los delincuentes que de las víctimas, con apoyo tanto jurídico como psicológico. Y me gustaría presentar una indicación cortita respecto a las condiciones laborales de los gendarmes. Sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, visitar cárceles en mi distrito, como es el caso de Quillota. Cuando los visité hace algunos meses atrás, en las garitas, los jóvenes gendarmes que estaban ahí llevaban 42 días de turno. 4 horas arriba, 4 horas abajo, 4 horas arriba, 4 horas abajo. Es una locura. Y son jóvenes que están con armamento. Hay que mejorar el apoyo psicológico también de los gendarmes, y muchas veces están tan hacinados como los reos. Es por eso que presento esta indicación cortita para poder también incluir a nuestras conclusiones las condiciones laborales de los gendarmes. Muchas gracias. Sí. De todas maneras, mejorar las condiciones laborales de los gendarmes, específicamente respecto a hacinamiento, sobrecarga horaria y apoyo psicológico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos solo ha investigado sobre los reos respecto a derechos humanos y no sobre los gendarmes, que lo conversamos en la última sesión. Sería una recomendación. Sí, sí, gracias. Ningún problema. Anotado, y si lo puede firmar para incorporarle, diputada. Apoyo, y estoy totalmente de acuerdo con la conclusión de la diputada Chiara Valchesi, sobre todo porque además también lo dije, acá desgraciadamente estamos con un foco respecto de derechos humanos, solamente respecto de las personas privadas de libertad, pero todos tienen derechos humanos, las personas que los cuidan, los gendarmes, también tienen derechos humanos, y echo de menos en este informe, donde efectivamente se habla de que ellos deben tener una mejor conducta hacia los reos, etcétera, echo de menos algo como lo planteado por la diputada Arquesa, así que apoyo totalmente esa conclusión. Gracias, diputada. No se entiende que las condiciones de los funcionarios de gendarmería, de las policías y de otros funcionarios públicos son bastante cuestionables en el día de hoy. También en Curicó me tocó ver el caso de cómo los funcionarios, aparte de, también coincido con el tema de la horas extensivas de trabajo, las condiciones de descanso donde dormían, cuartos que no estaban directamente acondicionados. Lo que sí quiero hacer un punto y no dejarlo pasar, que es importante no generar falsa expectativa a la ciudadanía, sobre todo con el tema de la defensoría de las víctimas. ¿Y por qué voy a hacer el punto? Porque todos, por ejemplo, yo fui afectado por un robo, el robo de mi casa. Actualmente, la tasa estadística, de cada 10 denuncias de robo a casa, prácticamente 8 se van al archivo provisional, o sea, quedan en nada. Eso no lo va a solucionar un abogado querellante. La investigación es exclusiva e incluyente del Ministerio Público. Por tanto, quienes levantan antecedentes para, digamos, este tipo de causas son las policías a través de los departamentos especializados, la BOCAR, la CRIM, la CIP, la VIRO, etcétera. Entonces yo creo que es un tema que vamos a tener que discutir a posterior, quise hacer mención respecto a este tema, porque la Defensoría de las Víctimas no va a servir para todos los delitos, diputada Navellán. Sí, presidente, bueno, sabemos que hay más de un proyecto de ley respecto al tema de la Defensoría de las Víctimas, dando vuelta al lado y acá, y yo espero que efectivamente cuando lleguen a las comisiones respectivas, a modo de indicación, se puedan hacer notar este tipo de cosas, porque yo creo que las víctimas de todo tipo de delitos merecen tener a alguien que los defienda, y desgraciadamente hoy día vemos que el sistema hace que el que tiene plata para pagar un abogado puede defenderse, claro, y el que no tiene plata para pagar un abogado desgraciadamente queda en el camino. Entonces eso no me parece justo, y por lo tanto me imagino que cuando llegue a la comisión que corresponda estos proyectos que se están viendo, se harán las indicaciones respectivas. Estaremos ahí para discutirlo, diputado. Bueno, avanzando, estaríamos de acuerdo entonces en lo discutido. Yo voy a hacer las observaciones y voy a tratar de fusionar lo que hemos conversado acá junto a la Secretaría. Presidente, eso, efectivamente, usted hace la propuesta, me la hace llegar, yo le pego una revisada porque yo no me puedo meter en las cosas. No, por supuesto. Eso lo hacen ustedes y se lo mandamos a los diputados para que los diputados el lunes. Lo ideal sería una sesión especial de 19 hasta total despacho del proyecto, para que quede claro que vamos a citar el lunes 18 a las 19 horas. Claro, por eso van a tener tiempo para leerlo. Yo me comprometo de aquí a más tardar el miércoles, fusionar lo que usted ha propuesto, lo que indicó la diputada Barquesi, lo que mandó la diputada Fríes, para que saquemos un buen informe y este sea de útil para el Ejecutivo y para lo venidero. Presidente, y precisar, para que no ocurra lo que ha ocurrido en otras comisiones, usted presenta las propuestas,
Tiene un problema de motricidad la diputada Navellán. Usted presenta las propuestas y si esas se aprueban, el resto de las conclusiones que se presenten por otros diputados se entiendan rechazadas. Una vez que se aprueben las conclusiones, el resto se entiendan rechazadas. O sea, entendíamos que hasta el día de hoy podían presentar las recomendaciones. Ahora son sugerencias a la del diputado Pulgar, como la hizo la diputada Navellán, como la hizo la diputada Feria. Sí, y pero... el perjuicio que el lunes puedan pedir alguna modificación. Es que yo no quiero dar tanto plazo, porque si no vamos a estar hasta última hora poniendo indicaciones, no vamos a llegar hasta un informe del diputado Navellán. No, secretario, mire, por su intermedio, presidente, yo creo que el plazo fue más que largo, más que suficiente. Perfecto. Ya se presentaron las conclusiones, los que presentaron, los que no presentaron, qué pena que no cumplieron con el tiempo requerido, y yo creo que ahora tenemos que abocarnos a ver el informe final que va a presentar el presidente en el fondo con el resumen de todo lo que hemos visto hoy día y sencillamente se votará eso el día lunes. Perfecto, ya, estamos claros. Sí, si no, yo no da la capacidad para estar hasta última hora. Así que quedamos acuerdo definitivo. Ya. Exactamente. Entonces tomamos el acuerdo entonces que las conclusiones, o sea, las recomendaciones eran hasta el día de hoy y vamos a presentar un proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta el miércoles que usted va a hacer la propuesta para que la tengamos el lunes y se... con la sugerencia y con lo que usted conversó ahora y eso se vota el lunes. Acordado. Ya. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿el horario de sesión de 19 a 21 horas? No, de 19 hasta total despacho. Perfecto. Lunes. Acordado para el lunes. Nada más, ¿no es cierto? No, para nada. No, para nada. ¿Se la puede pelar? No. Bueno, no tenemos nada, secretario, ¿no es cierto? Secretario, no tenemos nada. No tenemos nada. Secretario, nada más. Bueno, nada más. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.